El período Triásico. El período Triásico es el período inicial de la era mesozoica de la escala temporal geológica, la cual empezó hace 252.200 millones de años y culminó hace 66 millones de años. Junto a los posteriores periodos Jurásico y Cretácico, constituyeron el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra. El período Triásico se extendió desde hace 251 millones de años hasta hace 201 millones de años aproximadamente, un lapso que inicia y culmina con dos eventos de extensión masiva de las especies, la del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico. Esto permite una fijación más precisa de sus límites temporales. Su nombre proviene de los tres estratos de roca que el paleontólogo alemán Friedrich August von Alberti identificó en los primeros hallazgos fósiles de dicho periodo, en el centro de Alemania en 1834. El Triásico es el primer periodo geológico en el que aparecen fósiles de dinosaurios. Ahora vamos a hablar un poco sobre las divisiones del periodo. Triásico inferior o temprano. Inicia hace 251.900 millones de años aproximadamente y culmina hace unos 251.200 millones de años, comprendiendo las edades Hinduense y Olenequiense. Luego sigue el Triásico medio, el cual inicia hace unos 247.200 millones de años y culmina hace 242 millones de años más o menos, abarcando las edades Anisiense y Ladiniense. Por último, el Triásico superior o tardío inicia hace unos 237 millones de años y culmina hace aproximadamente 208.500 millones de años, abarcando las edades Carniense, Noriense y Raetiense. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las características de este periodo. El periodo Triásico se caracteriza fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios, inicialmente representados por formas bípedas, carnívoras y de pequeño tamaño. No obstante, a finales del periodo ya se habían diversificado a gran escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el planeta, llevando a la extinción a grupos anteriores como los arcosaurios más primitivos y los propios reptiles mamíferoides, con escasas excepciones. Durante el Triásico, casi todas las tierras de la Tierra se concentraban en un solo supercontinente centrado más o menos en el ecuador llamado Pangea. Este continente tenía forma de C y al este, en el hueco de la C, se encontraba el océano Tetis y rodeándolo todo se situaba el océano Pantalasa. Todos los sedimentos del océano profundo depositados durante el Triásico han desaparecido a través de la subducción de las placas oceánicas, por lo que se sabe muy poco del océano abierto durante el Triásico. El supercontinente Pangea comenzó su dislocación durante este periodo, especialmente en el Triásico superior, pero todavía no se había separado. Pangea se desplazaba muy lentamente hacia el norte en este periodo, y en ese proceso el supercontinente empezó a mostrar los primeros signos de su fraccionamiento, con la aparición de brechas en la parte oriental de Norteamérica, en las zonas central y occidental de Europa y en el noroeste de África,
El océano Tetis, que formaba un amplio golfo, se convirtió en ruta de invasión marina. Aunque las plantas terrestres dominantes en el Triásico difieren de las pérmicas, las pautas de distribución sobre Pangea permanecieron. El clima del Triásico fue generalmente caluroso y seco, y dio lugar a la formación de desiertos y vaporitas. Al final del Triásico se produjo la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Se extinguen los conodontos y reptiles placodontos. Las víctimas terrestres incluyeron la mayoría de los géneros de reptiles mamíferoides y grandes anfibios. Los beneficiarios primarios de la extensión sobre la Tierra fueron los dinosaurios, que se expandieron rápidamente durante el Jurásico y dominaron los hábitats terrestres a lo largo del resto de la era Mesozoica. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los ictiosaurios y los plesiosaurios. Las evidencias de su origen, que hubo dos pulsos de extinción triásica, uno anterior y otro al final del periodo. En este tiempo, las coníferas y otros grupos de gimnospermas reemplazaron a las flores de plantas con semillas que habían predominado en hábitats de tierra baja de Gondwana en el Triásico. Clima. El clima del mundo en el Triásico fue cálido y seco. Los veranos eran muy intensos y los inviernos muy fríos, especialmente en la región ecuatorial, que probablemente recibía agua de fuertes monzones anualmente. Sin embargo, el enorme tamaño de la Pangea dificultó el refrescamiento de los océanos, produciendo desiertos y vaporitas en su interior. No existe evidencia de presencia glaciar en los polos de la época, sino de un clima templado idóneo para los reptiles. Flora. Dado que las plantas terrestres no sufrieron como el resto de las especies durante la extinción de finales del Pérmico, no manifestaron cambios evolutivos muy significativos durante el periodo. A grandes rasgos, se puede clasificar según su emplazamiento. La Eurasia. Proliferaron las cicadáceas adaptadas a un clima seco y cálido, junto a ginkgos y coníferas. Gondwana. Su clima húmedo permitió el crecimiento de helechos gigantes y voluminosas coníferas, que llegaron a probar regiones enteras dado el origen de sus bosques triásicos. Fauna. Los animales del Triásico pueden distinguirse entre estas categorías: sobrevivientes de la extinción del Pérmico Triásico, especies nuevas que vivieron nuevamente y padecieron al final del Triásico, y nuevas especies que sobrevivieron al Jurásico. Ambas categorías de especies nuevas aprovecharon el vacío dejado por las especies desaparecidas durante la extinción. La superficie terrestre estuvo dominada por la vida reptiliana durante este periodo. Entre ellos destacaron los reptiles mamíferoides, quienes dejaron el legado de los verdaderos mamíferos del Jurásico. Otras especies evolucionaron en grandes reptiles herbívoros y carnívoros, así como insectos del voluminoso tamaño. Las especies de reptiles membranosos eran capaces de planear de un árbol a otro, pero no de volar propiamente. Los dinosaurios aparecieron a finales del Triásico y colonizaron rápidamente la Tierra, dado que crecían de competencia. Algunas de las primeras especies fueron Procompsognathus y Plateosaurus. En el mar, el depredador predominante de los moluscos abundantes, sobre todo aminoneos, fue el ictusaurio, que evolucionó rápidamente a inicios del Triásico. Paulatinamente fue perdiendo sus formas de reptil en favor de otras más semejantes al delfín moderno. También habría otros reptiles acuáticos que hacia el periodo
como el Notosaurus, Lariosaurus o Askeopsaurus. Los corales aparecían en el Triásico Medio. Principales yacimientos del Triásico. Algunos de los mayores yacimientos paleontológicos del período Triásico se hallaron en Sudáfrica, Cairú y formación de Elliot, Antártida, la formación del monte Kirkpatrick, India, la formación de Marelli, Australia, la formación de Cobb-Nolly y la serie de Guyana Mata, Estados Unidos, Goose Ranch, Nuevo México y la formación Loctanok de Nueva Jersey, Argentina, Liquihuatlo, San Juan y Uspallata, Mendoza, Brasil, Paleorrota en Río Grande de Sul.